Y luego de conocer las novedades en los deportes, vamos directamente al otro lado del set, donde esta noche comienza la entrevista y el análisis. Adelante, compañeros. Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de a las 8:45. Junto a Carmina Valdizán, como todos los lunes, conduciremos las entrevistas de la noche de hoy. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Un gran gusto nuevamente. Así es. ¿Qué tal el inicio de semana? Pues con noticias interesantes, como siempre en Guatemala, hay temas interesantes que discutir. Bueno, sí, son muy interesantes. Y bueno, en la primera entrevista vamos a tratar un tema que ha sido noticia todo el día, incluso ya ahorita en la noche. Vamos a hablar de ese crash bursátil que se dio a nivel mundial. Vamos a hablar también del desplome en el precio del petróleo, más de 24% al final al cierre de los mercados. Y bueno, tenemos que hablar también de que ya se ha abierto los mercados y nuevamente se marca la tendencia hacia la baja. Japón 4%, menos 4%, Hong Kong anda alrededor del menos 2%, y bueno, la tendencia es en esas magnitudes. Este tema lo vamos a tratar porque todas estas situaciones económicas tienen varias explicaciones, pero también ya empieza a haber análisis sobre posibles efectos en Guatemala. Commodities es un tema que se ha hablado poco hoy, pero que lo vamos a tratar, como también el tema de metales como refugio para protección de inversiones. Eso será la primera entrevista, y la segunda pues vamos a tratar un nuevo evento migratorio, una nueva caravana de migrantes procedentes de Honduras. Están ingresando al país en su camino hacia el norte, hacia los Estados Unidos de América. Esa será la segunda entrevista. Para la primera le doy la bienvenida a Daniel Fernández, profesor universitario, y también a Ricardo Rodríguez, analista de CABE. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, los grandes datos ya los hemos dado, los recordamos. Hoy, por ejemplo, en Grecia perdió 13% en su bolsa, Italia 11%, Francia 9.8%, España 9.6%, Noruega 9.3%, y podríamos seguir así. El principal indicador, Dow Jones, para los mercados de esta área, perdió el 7%, algo que no sucedía desde hacía muchísimo tiempo. Al inicio de la jornada, dada la caída, el desplome que tuvo, se suspendió las transacciones por 15 minutos para que se enfriaran un poco las circunstancias. Eso hay que notarlo, no es común, no es frecuente, es una medida de emergencia que se toma, que se puede tomar una segunda vez, ya para la tercera, pues bueno, se cierra. Pero en fin, eso no sucedió. Petróleo cerró a $31, estamos hablando de BTI, que es el precio de referencia para Guatemala. Es un precio muy similar a los años 90, principios de los 90, algo que no habíamos visto. Con todos estos números, con todas estas cosas, le vamos a pedir primero a Daniel Fernández que nos trate de dar una explicación, porque coincidieron dos eventos. Coincide la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, por eso es el factor principal de la caída del precio del petróleo, y coincide con este pánico, con este tema de ansiedad, con este tema de percepción sobre, ya podríamos hablar de pandemia del COVID-19. Daniel, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Lo que estamos viviendo actualmente es una crisis. O sea, lo que tenemos estamos en mitad de una crisis bursátil y una crisis económica. Y esta crisis económica, el peligro es que se transforme en una recesión, es decir, que tengamos crecimientos negativos del PIB, de la renta económica, durante varios trimestres o incluso pues podría ser como la última, durante años. La economía ya estaba mal, o sea, ya venimos desde varios trimestres atrás con problemas graves en el sector bancario, en el sector financiero de los países, sobre todo desarrollados en Europa y en Estados Unidos, con tensiones de liquidez muy grandes, con bancos que están hasta el cuello, con bancos que tienen muchos problemas para continuar sus actividades de financiación, y con un sector productivo también con ciertos problemas en muchos sectores, con una gran burbuja de deuda pública. Y ahora lo único que ha pasado es que ha venido lo que llamaríamos el cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Es aquella cosa que no podemos planificar, que es este virus, es aquella cosa que no podemos planificar, pero que nos dice que estábamos nadando desnudos. No nos habíamos dado cuenta, bajó la marea y nos hemos dado cuenta, anda, estamos desnudos. ¿Qué significa estar desnudos? No estamos preparados para el shock para la economía que ha significado el brote del coronavirus. A ver, licenciado Rodríguez, ¿cuál es su percepción sobre esta crisis, sobre el tema del petróleo, sobre el tema del coronavirus? Porque hay muchas personas que creen que esto es producido
pues voluntariamente por ciertas potencias que lo que quieren es colapsar la economía global. ¿Está usted de acuerdo con eso? No estaría de acuerdo con que sea planificado. Es obvio que el mercado del mundo no está preparado para un evento de esta magnitud, pero pues obviamente se ha desarrollado, se ha expandido por la misma globalización en la que estamos inmersos. No coincido con la apreciación de que Estados Unidos ya estaba o está a punto, al borde de una recesión. Creo que los indicadores económicos son sólidos, la bolsa sí se desplomó. Obviamente hemos tenido pues varias semanas, un par de semanas y la catástrofe de hoy, pero todavía los indicadores económicos están pues, sólidos en Estados Unidos, y no dependerá de ver qué tanto más perdura el tema del coronavirus, para ver que si efectivamente se vuelve un problema mayor. Pero al momento obviamente los demás países de Europa, como bien dicen, ya estaba en problemas. Alemania está en problemas serios económicos. China, su crecimiento más bajo de los últimos 27 años. Esto, o sea, no es el coronavirus lo que vino a desatar un problema en China, es un problema que ya venía en el mercado chino, pero Estados Unidos todavía es un gran pendiente para nosotros. Creo que todavía no es una debacle. Sigamos tratando de entender las causas antes de ver repercusiones y perspectivas hacia futuro. A ver, hoy se habla de que solo el día de hoy se desvanecieron de la riqueza del mundo más de $1 trillón. O sea, estamos hablando más de un millón de millones. Un millón de millones de dólares desaparecieron de la riqueza en todo esto que ha estado sucediendo. Pero, a ver, ¿cómo una situación de salud, de salubridad, como es la pandemia del coronavirus, puede generar estas situaciones en los mercados bursátiles, en commodities y muy específicamente, ya empezando a tratar de entender lo del tema de petróleo? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué cambio de incentivos o perspectivas tiene el inversor para generar una situación como la que estamos viviendo? Hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que hay una disrupción brutal en las cadenas de valor del mundo. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es en la región donde se dio inicialmente el brote del coronavirus, que está prácticamente cerrada, lleva cerrada como mes y medio, 2 meses. Sabemos que solamente de esa región hay 51.000 grandes empresas internacionales, 51.000 que se dice pronto, que tienen alguna parte de su cadena productiva con algún proveedor que está en esa región de Wuhan. Si nos vamos a la región del este asiático, es decir, China, Japón, las Coreas, pero en general la que importa es la Corea del Sur, Macao, Taiwán. Toda esa parte hay más de 5 millones de empresas que tienen algún tipo de operación en algún proveedor en ese lugar. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que tenemos un shock de oferta, lo que los economistas llaman shocks, una patada a la oferta muy muy fuerte. Ante esto, los bancos centrales están intentando reaccionar, están intentando hacer, la Fed lo ha hecho hoy, lo lleva haciendo toda la semana, medidas de estímulo muy potentes, pero que no valen para nada, porque las medidas de estímulo son medidas de demanda. Si se baja la demanda, intentas estimularla de alguna manera. Cuando tienes una disrupción tan grande de la oferta, no hay medida de demanda que haga absolutamente nada. Los bancos centrales están completamente desprotegidos, no pueden hacer nada por nosotros. Ni el de Guatemala aquí, ni la Fed en su circunscripción. ¿Y qué ha pasado exactamente con el petróleo? Bueno, lo que tenemos es esa disrupción de oferta, lo que ha hecho es ralentizar y en muchos casos parar economías enteras. Y ese parálisis de economía se ve muy claro en las demandas de commodities que tienen que ver con la producción. Claramente, el petróleo es una de las demandas más fuertes que hay para producción. Nosotros, en lo que supongo que ahora vamos a tocar el tema de Guatemala, por suerte, las cosas que producimos nosotros, café, azúcar, tienen mucho más que ver con el consumo, no tanto con la producción. Pero cuando China para, el motor del mundo, sobre todo en temas de manufactura, para la demanda de petróleo, y cuando si no hay nadie que demande petróleo, automáticamente el petróleo se va al suelo. Y eso es lo que ha pasado, lo que viene pasando ya desde hace algún tiempo, y lo que hoy ha pasado en expectativa de que no solamente sea la demanda de China la que paralice completamente su capacidad industrial, sino que también sea la demanda de Europa. Ya tenemos medidas hiper restrictivas en el norte de Italia, en toda la Lombardía, que encima es una de las zonas más ricas de Europa, completamente paralizadas, nadie puede salir ni entrar de Milán. Entonces todo eso
paraliza la economía, sobre todo la manufactura, y cuando paralizas la economía y la manufactura, paralizas también todas las demandas de los insumos que necesita esa manufactura. Entre ellos, como no, el petróleo. Licenciado Rodríguez, quisiera que empezáramos por explicarle a las personas, porque como le mencionaba en la pregunta anterior, tenemos ahora a los dos grupos de especuladores, ¿no? Los que dicen que el coronavirus nos va a destruir como raza y los que dicen que son las potencias las que nos van a destruir económicamente porque quieren tomar el poder o quieren bajar a personas del poder. Si le explicamos a nuestros televidentes cómo funcionan las bolsas de valores, porque yo creo que la gente no entiende que hay siempre un factor especulativo, que es parte del factor de la bolsa. Están los mercados a futuros también, que estos siempre van a variar según lo que se está pensando y hay predicciones a futuro que se hacen todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando se dan este tipo de eventos más complicados, pues nos encontramos en la situación que nos encontramos el día de hoy. No, definitivamente hay un factor especulativo fuerte, pero también los traders, pues obviamente lo que están buscando es generar riqueza. Entonces, no, definitivamente ellos... Y por eso nosotros en cambio utilizamos las bolsas como indicador pues a seguir, de hecho lo miramos a diario, porque si alguien tiene información esos son los traders, definitivamente ellos, y eso es importante entenderlo, todo lo que nosotros estamos viendo y las fluctuaciones de la bolsa no tienen que ver con lo que está pasando hoy o lo que pasó ayer, es con lo que se sabe de la información que ellos tienen, que sin duda tienen información privilegiada de lo que va a suceder o lo que se espera que suceda en el futuro. Entonces, gran parte de esta fluctuación es ese temor, ese pánico en base a información de la que poseen, pues muy ligada al tema del coronavirus y de cómo se está regando a nivel mundial. Ricardo Rodríguez, ya acercándonos un poco pues a nuestro país para aprovechar el tiempo, recordando pues que hay medidas drásticas, ya la falta de movilidad en Italia ya no se le restringe a la Lombardía, ya lo extendieron a toda la península, ya hay otros países que están pensando en medidas similares, en España, en Francia, en fin, pero acercándonos ya a los Estados Unidos para ir bajar ya en las repercusiones sobre Guatemala. El presidente Trump ya hoy al final de la tarde, al principio de la noche, anunció que estaría analizando presentarle al Senado de los Estados Unidos una serie de medidas económicas y financieras que ayuden a las empresas a soportar lo que podría ser un impacto más serio en la economía de Estados Unidos. Está hablando de temas tributarios, sobre las nóminas salariales, está hablando de algunas otras medidas, pero en fin, está hablando ya, algo que no hacía, incluso ayer no lo habló, pero hoy empezó a hablar. ¿Qué nos puede indicar de qué está pasando en Estados Unidos? Recordando 600 casos, ya van 52 muertos y aparentemente la situación no se va a detener ahí. No, definitivamente. Estados Unidos es un país, primero, enorme en población y segundo, pues muy conectado. O sea, no me es raro ver que las principales ciudades que están más afectadas por el coronavirus pues son ciudades cuyos hubs son hubs en aeropuertos y similares, son ciudades muy conectadas. Entonces pues nos sorprende y de hecho el número es muy bajo en base a lo que estamos viendo en otros países como Europa. Lo más probable, lo más esperable es de que los números crezcan exponencialmente como han venido creciendo en el resto de países que ya han sido más afectados. Sin duda la reacción de Trump a lo que viene es a tratar de calmar las aguas ante el gran pánico que evidenció el día de hoy las bolsas de valores, ¿verdad? Una respuesta bastante rápida, en menos de 24 horas después del lunes negro que tuvimos hoy en las bolsas, que pues ya adelantándonos un poquito en lo que me imagino que vamos a tocar, esperaríamos también ver respuestas así de rápidas y similares del caso de Guatemala y de las autoridades, ¿verdad? Licenciado Fernández, algunos institutos económicos hace un mes advirtieron que se deben de preparar medidas económicas para este tipo de situaciones y mucha gente los llamó alarmistas, es curioso. Sin embargo, ahora que se están viendo esta cadena de eventos, por ejemplo en Estados Unidos el mercado de juguetes cayó tremendamente precisamente porque están ligados a la manufactura en China. ¿Qué se puede esperar de estas medidas económicas para prepararnos para esta pandemia que aunque la Organización Mundial de la Salud no la ha nombrado? No la termina de nombrar. No la termina de nombrar, Sí. Pues ya estamos ahí, ¿no? Pues prácticamente estamos ahí, sí, efectivamente. Pues lo que se puede esperar, como estábamos comentando antes, las bolsas están anticipando esas medidas. Las bolsas ya saben que se va a restringir de forma grave la actividad económica de la misma manera que se ha restringido en China. Entonces ya sabemos, en China ya sabemos que se van a pegar un batacazo brutal
Estábamos esperando que crecieran en torno al 5,5-6%, que tampoco es que esté mal, no es un mal dato, y ya sabemos, o Deutsche Bank ya tiene unas estimaciones de que se va a ir al menos 1,5%. Eso teniendo en cuenta que solo has cerrado a cal y canto Wuhan y bueno, y otras partes del país las están cerrando ahora. Si eso pasa en China, que es una de las factorías del mundo, que no pasará en el resto del mundo. Eso es lo que están anticipando todas las bolsas. Lo que lo llevan anticipando, no solamente hoy, que ha sido, como dices, el lunes negro, de hecho, peor día en la bolsa desde 1987, que se dice pronto, la bolsa de Estados Unidos. La peor semana desde que se tienen registros. Peor semana desde que se tienen registros, si analizamos los últimos 5 días. Es decir, es un desastre, es una catástrofe muy fuerte. Y es precisamente en anticipación de todos estos problemas. Pero estos problemas además se montan sobre un poco lo que estaba contando antes, sobre tensiones financieras subyacentes, sobre problemas que ya existían, sobre sobreapalancamiento. Es decir, si tú al final tienes una empresa que está hiperapalancada, es decir, que tiene mucha deuda, la presión de la deuda le va a hacer mucha fuerza cuando se le corten los ingresos. Si tú tienes unas empresas relativamente sanas financieramente, con una capacidad de aguantar, o con una poca deuda y un gran patrimonio propio, esas empresas son capaces de aguantar el vendaval. Ahora mismo no tenemos esas empresas, no están en Estados Unidos. Estados Unidos se ha estado apalancando, sobre todo Estados Unidos, Europa mucho menos, pero las empresas de Estados Unidos se han estado apalancando muchísimo, sobre todo al calor de los tipos de interés tan bajos que han tenido durante más de 10 años. Han tenido un montón de empresas que hoy ya les tenemos un nombre para ellas, se llaman empresas zombie. Son empresas a las que cualquier pequeño evento las puede matar. Son zombies, se llama zombie porque se mueven, pero en realidad están muertas por dentro. Es decir, su dinero, el dinero que les entra de sus ventas, solo es suficiente para pagar su deuda. Ahora imagínense si cortas cualquier momento de esas entradas de dinero, lo cortas, cualquier segundo, casi un segundo, automáticamente impagas la deuda. Cuando impagas la deuda, caes en default. Y cuando caes en default, despides gente y esto es lo que estamos anticipando hoy. Es decir, lo que tenemos es un problema mucho más grave. Tenemos el coronavirus, que es verdad, impacta y es una medida de oferta, y lo que tenemos es un sector productivo, sobre todo en las economías desarrolladas, pero sobre todo en Estados Unidos, tan apalancado que no es capaz de aguantar ni en este caso, ni el soplido del virus. Ni el soplido, lo sopla y mata la economía. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Bueno, el diagnóstico difiere un poco entre Daniel y Ricardo, pero yo quisiera hacer un paréntesis, Daniel, y es este tema de los commodities y en el tema de los metales. Hay gente que está diciendo, bueno, la cosa no está tan grave. En el tema metales, pues la cosa estuvo bastante bien, incluso el oro tuvo un pequeño incremento, pero en commodities, que es algo que sí nos puede afectar a nosotros, ¿cómo se movió hoy el mundo? Pues en commodities tenemos claramente dos separando grandes petróleo, grupos. por supuesto. ¿Perdón? Separando petróleo en este Separando momento. petróleo. Sí, tenemos dos grandes grupos. El Sí. grupo de los commodities que de alguna manera están vinculados a la producción, aunque no se hayan caído tanto con el petróleo, tampoco lo han pasado muy bien y no lo van a pasar bien en el futuro, sobre todo si, como hablamos, el riesgo ya parece cada vez menos riesgo, es decir, cada vez hay más seguridad de que se van a romper las cadenas logísticas mundiales. Si esto pasa así, toda cadena que tenga que ver con producción, sobre todo producción manufactura, se va a sufrir mucho, ¿no? Muchísimo. Y luego, depende de qué otro tipo de commodity estamos hablando. Por ejemplo, metales preciosos, has comentado también el tema del oro. Se consideran los metales preciosos un refugio. Como es un refugio, usualmente cuando la economía viene mal dada, se llaman valores contracíclicos. Un valor contracíclico es aquel que cuando la economía va mal, a ti te va bien, y viceversa. El petróleo es el commodity cíclico por excelencia. Cuando la economía le va bien, al petróleo le va mucho mejor y viceversa. Se habla que tiene mucha elasticidad, se suelen hablar los economistas. En nuestro caso, pues cuando tenemos la producción de plata, que si produce algo de plata Guatemala, en ese caso pues es un seguro. Es decir, la producción que nosotros tenemos no es se va a mover contra el mercado. Ahora, el problema es que la producción no es tanta como para soportar lo que pueden caer las otras commodities. Otro problema es que las empresas que producen esas commodities, por ejemplo, empresas que producen oro o empresas que producen plata, lo están pasando muy mal también. ¿Y esto por qué es así? Esto es un poco extraño. Usualmente cuando el precio de lo que tú produces crece, a ti te va muy bien. Y cuando el precio de lo que tú produces cae, a ti te va muy mal. Curiosamente, lo que está pasando es que el precio del oro, la plata no está pasando tanto eso, pero bueno, el precio del oro está subiendo. Y sobre todo en la última semana los precios de las empresas que producen oro caen. Y eso otra vez es síntoma de un poco contrastación de lo que yo estaba hablando antes, es la demostración de lo que estaba hablando,
tiene cierto pozo de verdad, y es que la cadena logística esperas que se rompa. Si se rompe, no vas a vender, aunque el precio de lo que tú estés vendiendo siga subiendo. Entonces, creo que todo el mundo lo que está descontando en las bolsas es precisamente esto. Está descontando que lo que va a haber es, lo que ya hay parcialmente y lo que va a ocurrir de forma mucho más grave es una disrupción brutal de las cadenas de valor mundiales y una caída del comercio en picado. Licenciado Rodríguez, con relación a esto, nosotros tenemos, bueno, yo creo que en el área agrícola, pues si Guatemala se mantiene sano, como hasta ahora nos encontramos, pues es una ventaja para los exportadores. Pero ¿qué pasa con productos como el café, por ejemplo, que dependen de mercados grandes como Japón, como China, como Italia, por ejemplo? ¿Qué va a pasar ahora que estos mercados están siendo afectados? ¿Hay alguna implicación para Guatemala fuerte? Del análisis que habíamos hecho en el tema de commodities, de los que creíamos o vemos que más pueden estar siendo afectados es, por ejemplo, el lule, porque el lule sí va a China, el lule sí es utilizado para producir llantas en China, y entonces obviamente ya el efecto que estaban sufriendo era bastante fuerte. El café y el azúcar habían estado aguantando, pero el precio del día de hoy sí vimos que se desplomó. Envase también responde porque, pues, aunque somos importantes productores y exportadores de este producto, pues no somos quienes establecen el precio lo establecen los emergentes y principalmente Brasil. Y la moneda de Brasil se ha depreciado bastante por todo este mismo movimiento mundial. Entonces, sí, por ese lado sí podemos esperar que los precios de esos commodities, que al final son el 2 y el 3 de los que más exportamos, entonces obviamente eso nos va a lastimar bastante. Sin embargo, tampoco estamos, al menos de momento, en los 92 centavos por libra de dólar que estábamos en agosto, septiembre del año pasado. Entonces también sí tenemos cierto leverage pensando en el escenario más catastrófico, que es regresar a esos precios. El azúcar también había repuntado, ahorita está en 13.50 más o menos. Y entonces no estamos hablando del escenario más catastrófico, pero obviamente sí están lastimados y ya empezamos a ver cómo es ese efecto, que si bien China no es el principal demandante de café del mundo y nuestro café no va principalmente a China, pues sí es a través de otros mecanismos y de otras fuentes que sí se ven afectados nuestros principales commodities. Veamos Guatemala, Daniel Rodríguez, Daniel Fernández, en estos últimos minutos. Ya después del gabinete económico de hoy, el presidente del Banco de Guatemala da una primera conferencia cauta, prudente, como acostumbran a hablar los banqueros centrales, pero sí ya identifica uno que empieza a bajar el piso del rango que habían considerado para el crecimiento económico de este año. Sumémosle la altísima depreciación que tuvo el peso mexicano, tenemos una apreciación en el quetzal guatemalteco. En fin, hay variables que ya son dignas de que las identifiquemos y las manejemos y empecemos a analizarlas. ¿Cómo usted a Guatemala está preparada, no está preparada, le va a venir, no le va a venir? No entro a la discusión si va a entrar el COVID-19. Básicamente estamos esperando que lo anuncien, no es un tema de que estemos blindados. Es un tema de cuándo, ¿no? Sí. No es un tema de sí. Sí, efectivamente es un tema de cuándo y probablemente ya está aquí, lo que pasa es que no lo sabemos. Esa es otra historia. Para el tema de commodities estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de comentar, así que tampoco voy a comentar mucho más. En principio estamos de cierta manera blindados por un lado, aunque si tenemos la disrupción, que suba el precio, que no baje, no nos va a importar tanto porque no se va a vender. A mí me preocupa mucho más y creo que la crisis puede venir, una crisis relativamente parecida a la que hubo en Guatemala, la última que hubo en Guatemala, 2008. Y básicamente es una crisis porque se caigan las remesas. Se caen las remesas, una parte muy importante de la actividad económica de Guatemala depende indirecta o directamente de las remesas, y cuando ese flujo se corta y se corta fuerte, lo que vamos a ver son problemas graves de balanza de pagos, problemas graves de tipo de cambio, es decir, los exportadores que siempre están que quieren devaluar la moneda, se va a devaluar sola. Si de verdad se cortan las remesas, tranquilos, el quetzal se va a ir para arriba, igual que se fue la última vez, y lo que probablemente yo veo la mayor debilidad por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por suerte o por desgracia somos una economía relativamente conectada con el mundo, pero no tan conectada con el mundo. Eso que nos hace, que es uno de los dramas de Guatemala, porque eso es lo que no nos hace aprovechar todas las potencialidades que podríamos tener, es decir, es lo que nos hace literalmente
pobres o no salir de la pobreza es lo que en estos casos nos blinda contra una caída en la actividad económica. Claro, no tienes la actividad económica, pues no hay nada que caerse. Entonces, capitales que no entran son capitales que no se van, actividad económica que no se generó es actividad económica que no se destruye. Entonces, no estamos tan conectados, nuestra cadena de valor en ciertos aspectos sí está conectada con el mundo, pero no tan interconectada como puede estar la de cualquier país desarrollado. En ese sentido, somos más resilientes. De hecho, la economía guatemalteca es increíblemente estable en su crecimiento económico. Tiene un crecimiento económico mediocre, pero un crecimiento económico relativamente estable. Entonces, desde ese punto de vista, estamos algo protegidos. Es decir, que es una desgracia al fin y al cabo. O sea, lo que nos protege es que no somos ricos. Y claramente el principal riesgo que yo veo ahí, es crisis en Estados Unidos, que yo la doy por supuesta ya, y recesión. Y cómo de fuerte va a ser esa recesión es cómo va a impactar a las remesas. Si la recesión es relativamente importante como la última, las remesas van a caer en picado. Si no es tan fuerte, pues tendremos una estabilización o incluso de crecimiento suave de las remesas y nuestra crisis económica no será tan grave. Al final, Guatemala se comporta económicamente como si fuera casi una especie de provincia de Estados Unidos. Entonces, como provincia de Estados Unidos que somos y precisamente es donde más interconectados estamos, dependemos no al 100%, pero de forma muy importante de lo que pasa en Estados Unidos. Si en Estados Unidos descontamos recesión y yo la descuento, aquí vamos a pasarlo un poquito mal. Licenciado Rodríguez, ¿comparte usted esta predicción? Yo comparto y doy por descontado una desaceleración en Estados Unidos, eso creo que es evidente. Tampoco a niveles trágicos. Recesión, tendríamos que hablar de 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB, y eso, sí, para que la demos por descontada en 2020, tendríamos que estar ya viendo esa destrucción, que de momento no comparto esa apreciación, pero si se llegara a dar, definitivamente nos afecta, porque pues las remesas serían una vía, el turismo sería otra vía y las exportaciones sería la tercera vía, entonces obviamente nos lastimaría. Yo de momento para Guatemala veo un golpe importante micro más no macro. O sea, sí, al turismo le va a doler. O sea, ya hemos visto noticias de que el 20% de los hoteles están reportando pues, cancelaciones en sus reservaciones. Al sector turismo le va a doler y le va a doler bastante. A los productores de hule, exportadores de hule, definitivamente les va a doler. A todo el que depende de materia prima de China, definitivamente le está pasando mal. Pero eso no lo traduzco, al menos de momento, en una crisis para el país. Obviamente, pues habrá que ver. Ese no veo crisis, sí quisiera también contextualizarlo en que no veamos un brote masivo del virus, porque lo que sí Guatemala no está preparado es en tema de salud para atender, y especialmente en el interior, niveles de los que vivimos en China, los que estamos viendo en Europa. Entonces, por esa parte sí pudiéramos ver un problema, pero de momento creo que es algo que podemos, que no se está viendo tan drástico, y también tengamos en cuenta pues que el presidente es antes que todo un doctor, pues entonces esperamos que él sepa tomar las decisiones que el país necesita para resguardarnos en el tema médico. Ya pues el gabinete económico que se encargue de lo económico, pero creo que tenemos un buen líder para pues atender el tema de medicina, ¿no? Aunque a algunos les parezca exagerado, creo que las medidas salubristas que se están tomando son las adecuadas para anticipar y prevenir. No estamos hablando todavía de atender, pero para anticipar y prevenir. La gran ventaja es que tenemos más o menos 2 meses de ver qué es lo que le pasó a los demás, y esperemos que eso nos sirva de aprendizaje para anticiparnos correctamente como lo estamos así viendo. Que yo creo que, insisto, no hay que ser alarmista, no hay que entrar en pánico, no hay que hacer lo que ya está pasando lamentablemente con algunos productos. Pero regresando al tema económico, yo lo mencioné, Daniel no me logró, más bien no le dio tiempo de contestar, es el tema de la devaluación en México. México, pues tenemos una frontera, sabemos que por ahí ingresa la mayor cantidad de contrabando hacia Guatemala, se depreció fuertemente y todo señala que va a continuar. ¿Qué repercusiones concretas, Ricardo, podríamos esperar de esa fuerte devaluación que se está dando en México? Es terrible, eso a nosotros nos levantó las alarmas el día de hoy, porque se fue el peso a 22, creo que regresó un poquito, estará en 21.50, pero todo nos indica que el peso no se va a detener. Podemos esperar fácil un nivel de 23 pesos por dólar,
Y si a los 19.520 que tuvimos en 2019 entraron más o menos entre 27 y 31 mil millones de quetzales en productos de contrabando, ya no digamos ahorita qué incentivos se crean. Entonces, sí, definitivamente ese es un tema al que Guatemala no puede, ni se es ajeno ni se puede dejar de un lado, porque ese sí es un gran golpe, que si nos viniera la crisis por el lado del coronavirus, pues a eso sumémosle que tendríamos una destrucción de la capacidad productiva local por el tema de los productos de contrabando. Licenciado Fernández, precisamente hablando de México, se habla de la crisis económica fuerte que está creando el presidente López Obrador, que no tiene nada que ver con el coronavirus porque él empezó a trabajarla antes de que el virus llegara. ¿Cuál es su apreciación y las implicaciones a Guatemala también? Bueno, México ya sabemos que no está en recesión porque está como una economía que sube y baja en torno al 0%. Cae menos 0,1%, sube 0, entonces no entra técnicamente en recesión, entonces los economistas no podemos salir a chillar recesión. Pero como esto son convenciones un poco estúpidas a veces, pues es que está con crecimientos negativos del PIB, y no dos seguidos, pero ha tenido uno, luego ha seguido el 0 y luego ha tenido otra vez al menos 0,1. Igual que Alemania, por cierto, igual que ahora Francia, por cierto. Entonces, lo que creo es que México tiene varios problemas. El primero claramente es que la crisis de manufactura ya se venía dando antes, que es un poco el punto que yo estaba haciendo antes. La crisis de manufactura ya se venía dando en la economía mundial, ya los países claramente manufactureros tenían problemas graves, Alemania también, por cierto, otro país que ha seguido haciendo exactamente lo mismo que México. Crecía muy poquito, decrecía muy poquito, decrecía, así lleva un año. Es decir, y claro país es la clara fábrica de Europa, es sobre todo algunas zonas de Alemania. Entonces, lo que tenemos es una recesión de manufactura, y una recesión de manufactura que se ha visto muy agravada por todos los temas que hemos estado contando hoy de destrucción de cadenas de valor en diferentes partes del mundo. Entonces, México, como país manufacturero que es, le va a pegar muy fuerte. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, el peso se va a depreciar, claro que sí, pero se va a depreciar y no van a ganar nada contra nosotros porque se va a destruir su capacidad productiva también. Entonces, no estoy seguro de que podamos hacer un análisis solamente monetario teniendo en cuenta el análisis de economía real que les va a impactar a ellos porque sus cadenas de valor sí están mucho más conectadas con el mundo. Pero desde hace ratos andan con unos excesos de producción que las van a venir a votar aquí, eso creo que no lo podemos discutir mucho. A ver, se nos está acabando el tiempo, lo lamento, ha sido una conversación interesantísima, pero ambos, a ver, nuestras autoridades económicas tienen márgenes de maniobra, tienen instrumentos como, pudieran en algún momento activarse para evitar una baja, para evitar un shock, para detener el contrabando, en fin, algo. ¿Qué instrumentario está disponible? Pero no es que solo sea de palabra o de conferencia de prensa, sino que al momento de decidirse aplicarle realmente tenga incidencia, porque eso es una de las tragedias nuestras, ¿no? Hablan mucho, dicen mucho, pero al final en lo concreto no pasa nada. Iniciamos con Ricardo Rodríguez. Sí, yo creo que sí hay un margen de maniobra. ¿En qué concreto? Primero, se puede implementar política fiscal. Con las tasas de interés que tenemos ahorita, creo que el país está en capacidad de endeudamiento y no habría mayor problema y podría estimularse la economía por esa vía. Por el otro lado, sí hay que replantearse totalmente la política monetaria y cambiaria, porque ante lo que estamos viendo de México, lo que nos queda es a nosotros pues tratar de reducir esa pérdida de competitividad tan fuerte que estamos teniendo, y pues todavía la tasa de interés en el lado del tema monetario, pues también existe cierto margen para poderla bajar y tratar de estimular la economía de esa vía. Licenciado Fernández, vi que no está de acuerdo igual que yo. Creo que prácticamente en nada. O sea, a veces estamos de acuerdo en cuál es el problema, pero desde luego la solución desde luego que no. Política fiscal es complicado. Cuando uno mira deuda o sobre PIB de Guatemala, pues sí, claro, tenemos un montón de margen hasta llegar a, no sé, a Japón. Pero es que no somos Japón, es el problema. Es que y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, sobre todo los analistas económicos, de que no somos Japón. Nuestro endeudamiento sobre ingresos fiscal, que es como se tiene que ver el endeudamiento, está aproximadamente en 250 del PIB. Del ingreso fiscal. Es decir, necesitamos 2,5 años solamente que el Estado ingrese sin gastar un solo quetzal para pagar la deuda. ¿Eso es mucho o poco? Pues es aproximadamente un 30% por encima de lo que recomienda el FMI. Cuando utilizamos una medida adecuada ya gastamos de más. Y desde luego lo que están haciendo ahora es quieren poner que yo supongo que en eso no estás de acuerdo, quieren poner algún impuesto extra, que yo supongo que ahora se van a echar para atrás por todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pueden hacer? Al menos no destruir. Esto es como en la medicina. ¿Qué puedes hacer por el paciente? Si no puedes arreglarlo, por lo menos no lo mates. Pues por lo menos no lo mates subiéndole impuestos.
Y luego sobre la política cambiaria, pues ahí sí que no hay mucha duda. El pass-through sabemos que es aproximadamente un 50%. Dicho de otra manera, el pass-through es un término económico, pero básicamente significa, si devalúo, que es ganar competitividad haciéndote trampas al solitario, porque simplemente te estás diciendo mi unidad monetaria vale menos, no estoy produciendo más valor, pero mi unidad monetaria vale menos y creo que durante un tiempo gano más, pero no lo estás haciendo, y sabes que se te transforma en inflación en 18 meses aproximadamente un 50%, de acuerdo al propio Banco de Guatemala. De acuerdo a los cálculos que yo realicé en alguna pelea que he tenido con Cavi, de hecho, desde UFM Market Trends, nosotros calculamos que aproximadamente en 3 años toda la ganancia de competitividad es completamente transitoria. En 3 años la perdiste. Entonces, lo que necesitamos son medidas de economía real, nunca medidas ni fiscales, que no sirven y que ya estamos más hasta el cuello de lo que nosotros creemos, ni mucho menos monetarias, que traen inflación y desequilibrio económico, que es lo que en Guatemala funciona muy bien. Es decir, no queremos atacar lo que en Guatemala funciona bien, que es el tema monetario. Ese, por favor, dejémoslo en paz. Y este gobierno no lo quiere dejar en paz. Bueno, una conclusión, algunas últimas palabras en relación a todo esto, porque evidentemente hay una discrepancia seria en qué medidas pudieran tomarse y como sabemos en el gabinete económico, no sabemos todo lo que se discutió, lo que sí sabemos es que el tema estuvo en las varias horas que duró el gabinete económico y estamos esperando algunos anuncios. Ricardo. Conclusiones varias. Primero, creo que hay que, y en eso creo que sí hemos coincidido todos, es no nos sobrealarmemos. Lo peor que puede pasar es tener pánico en estos momentos, porque eso no nos permitiría tomar decisiones correctas en los momentos adecuados. Respecto a lo de Guatemala y al último punto que hemos tocado, realmente yo no he visto, y ya estamos en un mundo no inflacionario, yo sí no veo de dónde pueda venir inflación. Estamos viendo una inflación mal medida, y eso sí vale la pena tomarlo, que la forma en que el INE está tomando los precios es un tema de otra discusión, pero totalmente otra discusión, y estás invitado también Daniel, para cuando oportunamente tengamos que discutir ese tema. Perdón, ¿el cierre? ¿Tu cierre? A veces, yo tampoco diría pánico, pero tampoco caer en la complacencia. A veces tendemos a caer en la complacencia, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y cuando nos pega, estamos otra vez, no nos hemos dado cuenta de que estamos desnudos y ha bajado la marea y se nos ven las vergüenzas. Entonces, sí, no pánico de salir a matar gente en la calle, pues por supuesto que no, pero ser lo suficientemente previsores y saber que viene una recesión y una crisis, prepararnos para esa crisis y saber además que viene un problema grave de salud pública, prepararnos también para posibles eventualidades de esos problemas de salud pública. Bueno, y con estos cierres damos por concluida la actual entrevista. Creo que el mensaje ha sido claro: no caer en pánico, no caer en una especulación excesiva ni en ansiedad. Eso sí, prepararnos, estar absolutamente listos sobre la base de todo lo que vemos alrededor del mundo, los que están también más cerca ya con problemas, y hacer nuestros planes de contingencia, prepararnos bien. Así que de eso es, creo que, la recomendación con la que cerramos esta entrevista. Vamos a hacer un corte y después del mismo vamos a tener una segunda entrevista junto a Carmina Valdizán y vamos a referirnos, como ya lo indicaba, a esta nueva caravana que está ingresando desde Honduras con migrantes en dirección a los Estados Unidos.